Elohim lama sabachthani, que en nuestras versiones se traducen como oh Eterno, ¿por qué me has abandonado? Es decir, en ese momento el hijo estaba en una relativa lejanía del padre, pero él no dejó de ser Dios. Tenían una comunión perfecta, pero estaban lejos, estaban separados. Hay una diversidad en las operaciones. El Espíritu de Dios está operando por un lado, el Padre está operando por otro. Pero ellos no dejan de ser Dios. Pero las moléculas sí. Las moléculas al separarse dejan de ser lo que representan cuando están unidas. Cuando estas tres moléculas se separan, ya no es agua, ya es hidrógeno o oxígeno. Entonces también es un error decir que la Trinidad la podemos comprender con el agua porque son tres elementos, pero el agua es uno. También es un error en el que frecuentemente caemos. Otro error, la podemos ver como el trébol, porque es uno pero tiene tres hojas. Tampoco. Porque si usted corta una de las hojitas del trébol, pues ya no es trébol, deja de ser trébol, ¿sí? Si usted le corta la ramita al trébol, pues ya no es trébol, puede ser parte de otra planta, pero ya no es trébol. Y cuando hay en el ministerio divino, cuando Dios ministra, el Espíritu Santo está ministrando dones, el Hijo está ministrando salvación, el Padre está ministrando de su gracia, son diversas operaciones que ellos hacen por separado, pero no dejan de ser Dios. ¿Sí? Entonces Dios es más profundo que cualquier ejemplo que podamos presentar. Y aquí está otro muy buen hermano, muy buenas lecturas, Watchmani, el hombre espiritual, cuerpo, dice espíritu, alma y cuerpo, y él defiende mucho esa doctrina de la tricotomía. Sin embargo, está en un error también, hermano. Es muy bueno y es muy valioso su contenido. Sin embargo, el hermano no profundiza en una manera teológica seria, con un método de estudio. Sin embargo, él empieza a hacer suposiciones personales. Y entonces él nos habla de este ejemplo del primero, ¿sí? Los hermanos que tratan de ejemplificarnos con que Dios es tres y entonces nosotros también somos los tres, lo sacaron de este libro, lo sacaron ellos, los hermanos de este libro, pero no han comprendido totalmente una teología mucho más seria y amplia, ¿sí? Por eso es importante que estudiemos una teología mucho más profunda que libros como estos, que son valiosos pero tienen sus limitaciones y errores. Y aquí tenemos, para finalizar, un cuadro. Pues no nos da tiempo obviamente de leer todo. Sin embargo, la idea es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos afirman las mismas cualidades, las mismas propiedades de Dios. Dios es uno, ya vimos el Shema, que es Deuteronomio 6:4, también 20, versos 2 y 3, y en el Nuevo Testamento también nos afirma que Dios es uno. En estos pasajes le pueden algunos tomar, ¿no?, al final una fotografía con su celular, entonces pueden consultarla tranquilamente, ¿no? Tres personas diferentes como deidad. Miren, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el Salmo 2:7, por favor, si alguien lo busca. Y también, si algún otro de nuestros hermanos nos hace el favor de leer 1 Pedro 1, verso 1 y 2, Salmos 2:7, sí. Salmos 2:7 y algún otro, 1 Pedro 1 y 2. Vamos a ver que hay diversidad, hay diferencia entre las personas de la Trinidad. Hay diferencia, adelante. Yo publicaré al decreto de Jehová, les ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendraré hoy. Ajá. El Padre está hablando con quién, con la persona de quién,
el Hijo. Mi Hijo eres tú, es decir, somos de la misma sustancia, es el tabor, la misma sustancia divina. ¿Y qué dice 1 Pedro 1, verso 1 y 2? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Se dan cuenta cómo hay diversidad de operaciones y que las personas de la Trinidad se distinguen una de otra. Sí. ¿Puedo leer segunda de Corintios? Por favor, hermano, por favor. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Fíjense qué hermoso que cuando también decimos el Señor, también nos referimos a quién? Al Espíritu. Al Espíritu. ¿Sí? El Señor, es que el Señor me guardó en ese accidente, ya ven, ¿no? El testimonio de los hermanos. Sí. No, y es que yo quiero dar el testimonio porque el Señor me guardó. ¿A quién se está refiriendo? A los tres. A los tres se está refiriendo al Espíritu. También ahí está diciendo Pablo muy claramente: el Señor es el Espíritu. ¿Sí? Amén. Y la deidad del Espíritu, efectivamente ahí está, ¿no? Es el 3:17, Génesis 1:2, Hechos 5, versos 3 y 4. ¿De qué nos habla ahí el capítulo 5 de Hechos 3 y 4? Ananías, ¿se acuerdan? Cuando le a Ananías y Zafira, ¿no? No has mentido a los hombres, sino a ¿quién? A Dios. ¿Quién puso engaño en tu corazón para que tratases de engañar a Dios? Al Espíritu de Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu es Dios. ¿Sí? Amén. Vamos a ir terminando. Y entonces vamos a ir dilucidando la siguiente sesión en la deidad y la operación de cada uno de los miembros de la Trinidad. Amén. ¿Tienen alguna otra pregunta? Comentario. Pues todo, que es uno solo y que la comunión entre ellos ha estado. Es perfecta. Es perfecta. Desde que Él vino a morir por nosotros. Así es. Aunque dices que el Espíritu Santo estaba haciendo otras cosas, claro. El Hijo pues sufriendo, ¿no? Podemos ver en Mateo 3:16 cómo el ministerio de Jesús armonizó, o en su ministerio se armonizó de una manera perfecta el trabajo entre la Trinidad. Eso es muy valioso, me parece. Si es Mateo 3:16, vamos a comprobar en un momento. Efectivamente, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Fíjense, el ministerio del Mesías, ¿qué hizo? Que los cielos se abrieran para el hombre, que la bendición del Eterno empezara a derramarse sobre el hombre. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué iba a hacer el Espíritu de Dios? A ungirlo, a darle los dones de poder. ¿Sí? En ese momento el Espíritu de Dios le iba a ungir después de su bautismo. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está perfectamente armonizado el trabajo de las tres personas de la Trinidad. Amén. Dios les bendiga. Vamos a continuar para concluir nuestro servicio.